Buenas tardes, damos inicio a la última tarde de estas terceras jornadas de la Red de Archivos Literarios Latinoamericanos. Y voy a presentar a Gastón. Gastón Borges es magíster en Teoría e Historia del Teatro y licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UDELAR, actor egresado de la EMAD, director teatral y dramaturgo. Está a cargo de la colección Poesías Extraviadas, publicaciones que recogen la obra poética inédita de Francisco Acuña de Figueroa. Se desempeña como jefe del Departamento de Investigaciones y Archivo Literario de la Biblioteca Nacional y hoy trae para presentarnos una exposición sobre Francisco Acuña de Figueroa. ¿Es el título? Lo que vengo, sí, está bien, el programa dice Francisco Acuña de Figueroa, pero la presentación, lo que trae es la noticia de este trabajo, este proyecto que estamos desarrollando hace ya unos 4 años, en el 2020, es que empezamos a trabajar este proyecto que se llamó Poesías Extraviadas, que lo que procura es encontrar, identificar la poesía inédita de Acuña de Figueroa, que quedó aparte de sus obras completas. Acuña de Figueroa tiene unas largas obras completas que tienen 12 tomos, y se especula con argumentos de que esas obras completas no están del todo completas, y este fue el germen para comenzar a trabajar en este sentido, en la búsqueda de estos inéditos de Acuña de Figueroa. El proyecto, como les contaba, arrancó hace ya 4 años, un poquito más de 4 años, y por ahora lo que tenemos publicado es este libro, que quizá lo hayan visto por allí, que se llama así, Poesías Extraviadas, volumen 1. Actualmente, ahora, estoy trabajando en la compilación, en el armado del volumen 2, que ojalá vea la luz en diciembre de este año. Y pienso yo que el proyecto finalizará con un volumen 3 que, con suerte, estará pronto para el siguiente año. Estamos hablando de, ahora podría calcular, ya que estamos ya pasados la mitad del proyecto, ya en 3/4 más o menos, podría decir que estamos en torno de entre 400 y 500 poesías que quedaron inéditas. Este es el más chiquito, que tiene 150 páginas, y en este tomo trabajamos con una sección en particular de su colección, que son la poesía epigramática, fundamentalmente. Los siguientes volúmenes probablemente tengan un espesor bastante más importante. Pero me parece importante trabajar con esta poesías extraviadas. Creo yo que la colección, la investigación es importante yo pienso que por 3 cosas fundamentales. Y la primera es porque trae al día de hoy la poesía de Acuña de Figueroa, que no es para nada conocida. Cuando nosotros publicamos Poesías Extraviadas, no es que traemos una cosa que, todo el mundo conoce las poesías de Acuña de Figueroa y nosotros traemos una cosa nueva, una cosa novedosa. Las poesías que nosotros traemos y que son inéditas son tan desconocidas para el público en general como las poesías éditas. Entonces me parece importante traer entonces la poesía de Acuña de Figueroa, porque, en primer lugar, porque es un pionero de la poesía, de la literatura uruguaya. Es un autor que escribió a principios del siglo XIX, y hay pocos autores que hayan escrito antes: Eusebio Valdenegro, Bartolomé Hidalgo, que fue contemporáneo de Acuña de Figueroa, Manuel Araucho, pero son toda gente que nadie que se ha leído en este momento.
Pero Acuña de Figueroa tiene también otra particularidad, y es que fue, creo yo, el poeta que se entregó enteramente a la poesía por sobre todo lo demás, podría decir. El resto de los poetas, Eusebio Valdenegro, Bartolomé Hidalgo, están entreverados en las luchas independentistas. En cambio, Acuña de Figueroa no. Acuña de Figueroa se mantuvo aparte, se mantuvo dentro de Montevideo durante el sitio y se dedicó a escribir. Después hizo otra cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, no quiero profundizar en el tema biográfico porque si no sería larguísimo. Me prefiero continuar con esto y decir que esta colección creo que es importante también porque viene a zanjar esta duda sobre el tema de los inéditos en la obra de Acuña de Figueroa. Cuando salió, este es un tomo de 12 tomos. Son tomos de 300 páginas. O sea, la obra completa de Acuña de Figueroa es abundante. Pero en cuanto salió esta edición, comenzaron a aparecer las críticas a decir, bueno, estas obras no son del todo completas, son obras incompletas, infieles, porque se decía que habían estado adulteradas, que se habían cambiado los títulos, que se habían cambiado los versos. Y con esta investigación, lo que podemos decir que todas esas especulaciones, porque fueron especulaciones, digamos que la gente que dijo eso en el pasado, los críticos que se ocuparon de la obra de Acuña de Figueroa y dijeron que eran incompletas, tampoco aportaron ningún dato y dijeron, bueno, falta esto y falta aquello. Ahora sí, ahora después de esta investigación podemos identificar entonces que faltan estas, y como decía antes, cerca de 500 poesías inéditas. También se dijo sobre este asunto que las poesías que quedaron inéditas, todo en el mundo de la especulación, ¿no? Estoy diciendo, estas poesías que habían quedado inéditas eran las más procaces, eran las que no podían ver la luz pública, los atentados al pudor de la gente del siglo XIX. Y eso es una especulación que no tiene mucho fundamento y ahora podemos decir que es una especulación falsa, que no es así, que las poesías que quedaron inéditas de Acuña de Figueroa no tienen una diferencia sustancial con la poesía que sí salió edita. Y entonces, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque esto sí y aquello no. Y esto también, esta investigación, lo que permite es reconstruir cuál fue el proceso de edición de las obras completas. Al ir en detalle a la comparación entre lo que salió publicado y el material manuscrito, entonces ahí pude establecer relaciones y darme cuenta que cuando salió en estas obras completas, el editor, estamos hablando de, estamos hablando de 1890 salió esto, ¿no? Son viejitas. Entonces el editor tuvo que tomar decisiones a la hora de enfrentarse a los manuscritos, que son muy abundantes. Yo ahora les voy a mostrar una imagen para que se hagan una idea y más o menos describir de qué se trata. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cuáles fueron las decisiones que tuvo que tomar Manuel Bernardes, que fue el editor, para hacer las obras completas? Y un poco de allí se desprende el por qué quedaron cosas inéditas. Bueno, bueno, creo que esto es lo que tenía para decir sobre la importancia de esta investigación. Así que ahora lo que vamos a hacer lo que quiero hacer ahora es mostrarle primero las cosas que quedaron, digamos así, lo edito por un lado, los manuscritos por otro, y luego el proceso editorial que fue desarrollando Bernardes para llegar a sus obras completas. Esta es la idea. Vamos a ver si sale. Nuestro mosaico poético. Ahí puse, bueno, como leen ahí, el plano original se componía de 2 tomos para esta primer publicación. El mosaico poético de 1857 es la única publicación que Acuña hizo en vida.
Fue lo único que pudo publicar. Él intentó publicar varias veces su diario y no pudo hacerlo, no tuvo dinero, pero sí logró hacer esto, el Mosaico Poético, que es una compilación de poesías donde él ahí mezcla lo cómico con lo serio, de ahí la idea del mosaico. En lo que pongo aquí, que el plan original era hacer 2 tomos encuadernados juntos, pero el proyecto quedó inconcluso. Y esto también es algo que no se sabía hasta ahora, porque en toda la obra crítica sobre Acuña de Figueroa, en ningún momento he encontrado a alguien que dijera, che, pero el mosaico no está terminado. Y no está terminado. Esto me enteré hace muy poquito. Fíjense, esta página, 208, y la página siguiente es la letra de Acuña. ¿No? Cuando estaba preparando esta presentación, yo dije, bueno, voy a poner el mosaico poético y voy a poner, yo qué sé, el mosaico poético tiene, no sé, 300 poemas, reúne 300 poemas y tal y cual. Esa era mi idea. Entonces, cuando fui a ver el ejemplar que tengo del mosaico poético, vi que terminaba en esta página y, bueno, acá no había nada, no estaba esta página manuscrita. Entonces fui a la Sala Uruguay, que aquí conserva las publicaciones nacionales, y la casualidad que ahí también pasaba lo mismo, terminaba en esta página y no había otra página siguiente. Entonces busqué otro ejemplar y encontré este, que está en la Facultad de Humanidades, en la biblioteca, en la colección Horacio Redondo, y me encontré con esto, me encontré con que también terminaba la 208, es decir, este punto que hay ahí, en el final, ese verso final, no es el verso final del poema. Este ejemplar, Acuña de Figueroa lo terminó a mano porque era para regalárselo a una muchacha, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? María Andrés. Y bueno, termina este poema que se llama La Toraida Bombástica y después le hace algunos poemas en homenaje y le hace cosas que hacía él, eran anagramas y ese tipo de juegos que le gustaba hacer a Acuña. Esto es una novedad, es una noticia traída de 1857. Bueno, esto son las obras completas. Es importante notarlo porque es de lo que estuvimos hablando ahora, ¿no? Sobre su incompletitud, que lo editó Vázquez Cores Dornarlech y Reyes. Ahí hubo, no voy a entrar en detalles. Digamos que este fue el único proyecto editorial que terminó la colección Vázquez Cores Dornarlech y Reyes, porque se ve que no le funcionó económicamente y se separaron. Vázquez Cores está por un lado y Dornarlech y Reyes existe, pero por otro, son muy conocidos aquí por publicar a la gente del 900. Y ahí están. Y después, en el 1890 también salió esta publicación, que es la Ontología Epigramática, porque en 1890 se cumplían los 100 años del nacimiento de Acuña. Entonces, estaban estas dos editoriales que competían un poco por el homenaje. Pero a la gente del siglo ilustrado pienso yo que las entradas económicas no fueron suficientes como para seguir el proyecto. Pienso yo que la gente que terminó las obras completas debe haber recibido alguna financiación para hacerlo y pudieron. Es una especulación mía, qué sé yo, no sé. Lo importante es que sí terminaron. Aquí tenemos los 25 tomos manuscritos. Hoy a la gente que fue a hacer la visita me mostré 2 o 3 de estos, pero eso es todo. Esos son los 25 tomos manuscritos. Es una cantidad. Y si uno mira esto así, es como que todo lo mismo. Porque, esto probablemente, yo tampoco lo sé, es una especulación, pero debe haber sido encuadernado acá en la biblioteca. Pienso que estos cuadernos tenían una encuadernación
no sé, distinta entre sí. Y aquí se tomó la decisión de hacerle desencuadernado, que lo que hace es como homogeneizar un poco la imagen. De todas maneras, no se trata de manuscritos que hayan estado sueltos y que se encuadernaron, sino que eran cuadernos manuscritos, estaban encuadernados por el autor. Esto yo lo que quiero hacer es mostrarle un poquito las diferencias entre tomo y tomo. Aquí tenemos el diario histórico del sitio de Montevideo. Este diario histórico también salió, entonces, perdón, va aquí. Es este diario histórico que publicó Don Arlechi Reyes. Aquí publicaron los epigramas y aquí publicaron la poesía diversa. Digamos que las obras completas están divididas en estas tres categorías: diario histórico, epigramas y poesía diversa. El diario histórico, entonces, lo podemos encontrar aquí, en estos mismos dos tomos. El diario histórico es una obra que escribió Acuña de Figueroa siendo muy jovencito, tenía como 20, 21, 22 años, y lo que hace es poner en verso, ahí una relación en verso de el día a día del segundo sitio de Montevideo, el sitio artiguista. Durante 2 años, las tropas de Buenos Aires y de Artigas pusieron en sitio a Montevideo entre 1812 y 1814, y este diario lo que hace es poner entonces así en verso los mínimos detalles que sucedían dentro de las murallas, ¿no? Acuña de Figueroa era realista, era hijo de españoles y tenía un corazoncito peninsular. Entonces estaba de este lado de las murallas y hay varias cosas curiosas. Allí pueden leerse por primera vez versos de Bartolomé Hidalgo, porque los que estaban, el poeta, digamos, artiguista que estaba fuera de murallas era Bartolomé y escribía poemas en contra de los españoles, y Acuña de Figueroa lo escuchaba por las murallas y escribía esos versos. Ahí se puede ver, también se puede encontrar los primeros movimientos que llevaron al sitio de Montevideo, antes incluso de que llegaran las tropas de Rondó. Hay de todo. El primer día ya hay uno que capturan, hay un espía que llevaba información a las tropas que sitiaban Montevideo, lo capturan y al otro día lo torturan. Y todo eso lo pone en verso, una tortura en verso, pone Acuña. Este otro que está aquí es la antología epigramática. Allí se reúnen, Acuña de Figueroa fue un gran epigramista. Llegó a escribir en manuscritos más de 1400 epigramas, una cifra astronómica. Yo creo que el mayor epigramista yo creo que Acuña lo quería emular, era Marcial, que llegó a 1400, pero él quiso llegar a 1400 y cuando llegó a 1400 no se pudo contener y siguió. Fue una cosa, y tachaba las que no le parecían tan buenas y las sustituía por otra mejor. Esa es Acuña. Aquí estas tres que están acostaditos también son la antología epigramática, pero yo a estos los clasifiqué como mixtos porque tienen epigramas y también poesía diversa mezclado. Están algunas páginas dedicadas a la poesía, a los epigramas concretamente, y otros a la poesía diversa. Otra serie que identifiqué aquí entre todos estos manuscritos son estos tres que están acostaditos aquí, que se llama La Salve Multiforme. Esto es un ejemplo de la poesía enigmática que trabajaba Acuña, y lo que hace aquí es generar un dispositivo que es increíble, que es muy divertido de jugar con él, que lo que hace es dividir la salve, la oración de la salve, en 44 partes, y sustituirlas después por como sinónimos, ¿no? Y que sintácticamente funcionan, si uno los va como alternando, por decirlo así, y genera esto, ¿no? Esto vendría a ser la salve. Estas son 44 partes de esto, ¿no? Como ven, son filas y columnas.
Y lo gracioso de esto que no, la salve original vendría a ser Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura. Esta es la primera parte, después sigue. Pero Acuña hace este procedimiento y sustituye, ¿no? Utiliza 27 sustitutos de esto, entonces uno puede leer Dios te enaltece, matrona y sagraria de suavidad, existencia y embelezo. Y así sigue. Otro, por ejemplo, Dios te bendice, soberana, modelo de amabilidad, refrigerio y recreo. Refrigerio, no sé. Refrigerio vendría a ser sinónimo de vida. Bueno, eso es como un juego. A Acuña de Figueroa le gustaba mucho este tipo de poesía, donde el juego es un factor importante. Otra serie que tenemos aquí en estos manuscritos es que se dedica, es un libro de apuntes. Ahí encontramos libros de apuntes en prosa, apuntes para el diario histórico, apuntes de la lavandería, apuntes de trabajos que tenía para cobrar, de traducciones que hacía, porque él manejaba seis lenguas. Entonces, hacía traducciones de papeles. Él hablaba portugués, italiano, francés, catalán latín, por supuesto, y español. Y ahí está. En ese es muy curioso este libro de apuntes. No es muy poco conocido además. Y el resto que es bastante, son lo que se compone las poesías diversas. Ahora, tampoco las poesías diversas son todo lo mismo. Uno no puede decir este es el 1, 2, 3, 4, 5, sino que hay fragmentos, hay grupos dentro de cada uno. Entonces tenemos por ejemplo, que es de 1830. Este grupo que está aquí es de 1839 y un poquito más, en esos años, hasta el 45. Voy más rápido. Hasta el 46 es que termina este grupo. Y después estos son los 3 tomos que tomó el editor de las obras completas para formar las poesías diversas. Es decir, que entre todo este pasaje de un grupo a otro, si alguna poesía no llegó por alguna razón a formar parte de estos 3 tomos, quedó inédito. Entonces, por esa razón es que ahora, después de haber trajinado tanto estos manuscritos, nos damos cuenta y entendemos cuál fue la razón de la exclusión de tantas poesías de Acuña. Rápidamente voy a mostrar un ejemplo de cómo es el pasaje de un manuscrito a otro, de un grupo a otro. Lo que salió publicado en las obras completas es esto, que se llama A la trágica muerte del general don Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires. La atención tendremos que fijarla en esta estrofa y en este pie de página. Este es el primer manuscrito de este poema y se llamó Endechas cantables o tristes a la muerte del señor don Manuel Dorrego, Ejecutivo Nacional de las Provincias Unidas de la República Argentina. Nota, se imprimieron sin conocimiento mío en todos los periódicos de Buenos Aires y uno de Montevideo. Si uno mira esa estrofa que le señalaba, ustedes ven que está tachada. Entonces, si una persona cualquiera mira este manuscrito y lo compara con sus obras completas, dice, pero acá el editor hizo cualquier cosa, hizo lo que quiso, básicamente. Pero, mirando un poquito más en profundidad, entonces, encontramos que en el 39 Acuña se le dio por volver a escribir este poema y reformularlo. Y puso A la trágica muerte de don Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, que es efectivamente como salió publicado. Y si uno mira, entonces ahí esta estrofa ve que hay algunas alteraciones, hay algunas palabras cambiadas, pero que no hay tampoco ningún pie de página. Entonces uno ahí podría decir, el editor cambió algunas palabras y le agregó un pie de página que aclaratorio. Pero no, porque en el 46 Acuña volvió a copiar este poema y le puso otra vez A la trágica muerte de don Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, y vemos aquí
que el poema, si uno lo compara con lo que salió publicado, es exactamente, y que en este Despojos, aquí Acuña aclaraba que después de fusilado cruelmente fue sepultado en el mismo sitio en el campo. Posteriormente sus despojos mortales fueron traídos a Buenos Aires. Y es exactamente el mismo pie de página que aparecía en las obras completas. Esto simplemente para ver un poco el recorrido que hizo un poema y también quebrar una lanza por el pobre Manuel Bernardes, que ha sido incluso por mí, porque en yo le digo algunas cosas sobre que después en el avance de la investigación me di cuenta que no era tan así, justamente por este trabajo, y bueno, dejar claro que tampoco fue tan infiel como se dice. Bueno, hasta aquí. Bueno, muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas. Si alguien tiene una intención de hacerlo, es ahora. Ahora o nunca. Nunca. Bueno, entonces, claro, y que funciona. Bien. No, Gastón, qué lindo. ¿Y cuál es la propuesta para quieren republicar todo? La pregunta es eso, si se va a republicar. Sí, está saliendo en esta colección que se llama Poesías Extraviadas. Y acá salieron 60 y pico de la mayoría de epigramas y de otras formas poéticas chiquititas. Y sí, ahora estoy trabajando justamente en el volumen 2, que ahí va a reunir bastante más de poesías diversas de esta parte, unas 250 páginas más o menos. Y sí. Bueno, gracias, Gastón. Sí.